En varias ocasiones he dicho que los latinoamericanos somos muy vulnerables a la violación de la libertad religiosa. ¿Y por qué? Porque nosotros provenimos de una tradición cristiana donde los estados, incluso los estados que declararon la separación de iglesia-estado, ¿no?, como la mayoría de los gobiernos en América Latina. El Perú, por ejemplo, lo hizo en 1933, ¿no?, bastante temprano en la historia. Sin embargo, reconocían el papel de la iglesia y culturalmente había una aceptación de los principios de la iglesia, ¿no?, de la celebración del domingo, la celebración de la Semana Santa, los feriados para las fiestas religiosas, etc. Pero en los países de tradición más secular, como en Estados Unidos, donde la separación iglesia-estado fue muy, muy temprana y el Estado muy secular, los creyentes de distintas denominaciones se preocuparon por asegurar que existieran leyes que los protegieran frente al abuso del Estado. En nuestros países en América Latina, porque había este consenso cultural, nunca existieron esas leyes y en consecuencia, en la medida que los estados se van secularizando, y en sí mismo eso no está mal, pero en la medida en que la sociedad se va secularizando, se van tomando medidas que pueden afectar gravísimamente la libertad religiosa en América Latina de la noche a la mañana, literalmente, de la noche a la mañana, sin que existan leyes que nos protejan. ¿Por qué? Porque a raíz de este consenso, todos asumimos que la cultura era simpatizante o aceptable o, en el peor de los casos, tolerante del cristianismo, y nunca nos hemos protegido legalmente los creyentes, y actualmente existe un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como saben, es la Corte Interamericana en la que los países de América Latina han aceptado como una instancia de derechos humanos para los miembros de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Estados Unidos no acepta las decisiones de esta Corte. Yo creo que las decisiones de esta Corte son extremadamente cuestionables. Han impuesto y quieren seguir imponiendo una visión ideológica a estos jueces que están en Costa Rica, en San José, Costa Rica, que son de varios países de América Latina, y que la mayoría son abortistas, partidarios de la ideología de género, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso que está a punto de decidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está a punto de emitir una decisión que sería fatal, absolutamente fatal, para la libertad religiosa en América Latina? Y América Latina pasaría de ser el continente amigable al catolicismo, ¿no?, culturalmente, a ser una de las regiones más afectadas por la imposición de la secularidad en contra de los derechos religiosos. Explico el caso, porque el caso es de Ripley, ¿no? El asunto se remite a un caso en Chile de una dama que se llama Sandra Pávez, ¿no?, o Pavés, no sé exactamente, ¿no? Este caso es muy viejo, se remonta al año 2007. ¿Y qué cosa pasó, no? Sandra era una monja y que estaba en la diócesis de San Bernardo, en Chile, ¿no? Y esta monja se salió de la vida religiosa y siguió enseñando clases de religión, ¿no? Pero esta ex monja, ¿no?, que la seguían aceptando para que enseñara clases de religión, se declaró lesbiana, se juntó con otra mujer en una relación pública abierta, y como consecuencia de este escándalo público, ¿no?, para la iglesia, o sea, eso es escándalo, recuerden ustedes que acá no es la mojigatería que se impresiona, ¿no? El escándalo es una forma específica de pecado, ¿no?, que la iglesia
combate porque el mismo Jesucristo dijo: ay de los que son causa de escándalo, especialmente para los menores, ¿no? Mejor sería atarse una piedra de molino y arrojarse al mar. Entonces, por este pecado de escándalo, la diócesis de San Bernardo no le renovó el certificado de idoneidad que ella quería y que necesitaba para poder seguir enseñando religión, ¿no? Entonces, cuando pasó esto, ¿no?, ella dijo: no, yo quiero seguir enseñando religión, es como me gano la vida y quiero seguir enseñando religión católica en un colegio, a pesar de que estoy, digamos, públicamente, además, porque lo hizo público, ella quería que se sepa que soy lesbiana viviendo con otra lesbiana, ¿no?, en una unión entre comillas marital, ¿no?, que no era legal en Chile entonces, ¿no? Entonces el obispo de San Bernardo dijo: me veo en la obligación de revocar su certificado de idoneidad al no dar testimonio de vida cristiana que la Iglesia Católica espera de sus profesores. Por si acaso, eso está en el código, en la ley está escrita, ¿no? Pavés entonces tuvo que dejar de enseñar, ¿no? Y por si acaso la diócesis aclaró: de lo anterior, o sea, de esta decisión, no se sigue un juicio negativo sobre la competencia profesional de la profesora Pavés, o sea, puede ser una buena profesora, ¿no? Ni se pone en tela de juicio su derecho de seguir ejerciendo funciones docentes de otra índole, incluso en el mismo establecimiento. O sea, miren ustedes, la iglesia debió expulsar a esta mujer por el escándalo, pero la diócesis de San Bernardo llegó a esta postura realmente flexible, donde dijo: miren, si esta señora lesbiana quiere enseñar otra clase que no sea religión, la podemos aceptar en el mismo establecimiento. Pero para Pavés esto no fue suficiente, y ¿qué cosa hizo? Demandó a la Iglesia Católica ante la legislación chilena. Y esto fue avanzando en las cortes, donde dijeron: no, la Iglesia Católica tiene derecho a escoger quiénes enseñan religión. Pero es algo evidente, ¿no? Es evidente. Y esto es para cualquier religión. O sea, un centro budista, nadie puede obligarle a decirle: mira, el profesor de budismo tiene que ser cristiano. Y si no aceptas a un profesor cristiano, entonces estás discriminando. Es absurdo, eso en cualquier parte del planeta es reconocido. Pero ella fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que la Corte Suprema de Justicia chilena negara su derecho a ser compensada y a ser recontratada para enseñar religión, ¿no? Resulta que este caso lo llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde van todos los que pierden en las cortes que tienen sentido común en las naciones, ¿no? Y la Corte en el 2008, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, dijo que Pavés tenía derecho a hacer clases de religión católica, aún contra, acá estoy citando textualmente lo que concluyeron, ¿no?, aún contra la objeción de su iglesia, y que las comunidades de fe no pueden requerir de los profesores una conducta de vida fiel a sus creencias, ni aún en los colegios privados. Pero, o sea, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo? Las comunidades de fe no pueden requerir de los profesores una conducta de vida fiel a sus creencias. O sea, lo que está diciendo es que yo puedo vivir como un gusano, ¿no? Moralmente puedo ser el gusano más reprobable, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos cree que eso no me invalida a mí para enseñar religión o moral. ¿En qué cabeza? ¿No? Entonces, resulta que ahora el caso, esto fue la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que básicamente decide, como siempre, por el lado extremo liberal, secular, anticristiano. Pero ahora esto ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que no es lo mismo que la comisión. La comisión es donde van las quejas, y esta comisión siempre, para el que llega llorando, le va a dar la razón, sea lo que sea, ¿no? Y ahora pasa a la Corte. Si pasa a la Corte puede tomar una decisión que termine obligando no solamente a Chile,
sino estableciendo un precedente para toda América Latina, según la cual las religiones no van a tener derecho a contratar profesores que cumplan con los requisitos mínimos de ética y de moral de acuerdo a sus principios religiosos, de cualquier religión, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa? Este año, el 2021, se espera una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de hecho, que la Comisión de Derechos Humanos ya haya dictado desde el 2008 diciendo que las religiones carecen de derechos, ¿no? Es una locura, ¿no? Hay una campaña de firmas iniciada por Alliance Defending Freedom, ya los he mencionado, ADF, múltiples veces, y les prometo que próximamente voy a tener al responsable de esta campaña para América Latina de ADF en mi programa Cara a Cara, en el programa de EWTN, ¿no? La campaña de firmas para que la Corte no considere este caso, de acuerdo a como dijo la comisión, están pidiendo que la Corte considere, y acá cito textualmente lo que dice esta campaña a favor de la libertad religiosa, dice: considere todos los intereses y derechos involucrados, pues sabemos que lo que resuelva en este caso puede generar ramificaciones que alcanzarán el ejercicio y goce de nuestros derechos en los estados que habitamos, ¿no? Y ADF alerta que de esta decisión dependerá si las escuelas católicas, judías, musulmanas, evangélicas o de cualquier otra denominación podrán procurar que sus educadores religiosos guarden sus deberes de fidelidad hacia la fe que voluntariamente dicen profesar, ¿no? Y otra vez Alliance Defending Freedom dice: del fallo dependerá si los estados respetarán el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa que sea acorde con sus convicciones, ¿no? Entonces, o sea, si prima el caso de esta ex monja, la habilidad de educar en la fe desaparece. Eso es lo que puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por eso ADF en su petitorio dice, Alliance Defending Freedom, ¿no? Dice, recordemos que el derecho internacional, ¿no?, de los derechos humanos reconoce como un elemento central de la enseñanza de la religión, que es una manifestación de la libertad religiosa, la libertad de cada comunidad religiosa para escoger quién la impartirá en su nombre, ¿no? Entonces, esto es extremadamente preocupante, y es importante que los católicos estemos alertados que aquí tenemos que ejercer presión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también tenemos que considerar gravemente la necesidad de establecer legislación que proteja la libertad religiosa, porque no existe en América Latina y no existe porque nunca se había necesitado. Que tengas un buen día.